El padre Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, es un sacerdote jesuita y destacado defensor de la vida, los derechos humanos y el bien común en Honduras. Como director de Radio Progreso y del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, ha alzado la voz en contra de la injusticia y la violencia que afectan al país. En esta entrevista, el padre Melo nos esclarece la relación entre la fe y la política, las 5 etapas de la criminalización y el asesinato que ha identificado en Honduras y las amenazas actuales a la libertad de expresión. También profundiza en la importancia de defender el bien común, ofreciendo un mensaje de esperanza a las juventudes hondureñas y analizando cómo las elecciones de Estados Unidos y el discurso de odio impactan en la región. Acompáñanos en esta conversación para profundizar en los desafíos que enfrenta Honduras y explorar vías para promover la justicia, la inclusión social y el bien común. Padre, ¿cómo interactúa la fe y la política en la sociedad actual y en la lucha por los derechos ambientales? Según como uno pueda entenderla, porque si la fe la entendemos vinculada con una confesión religiosa, hace más complicada su relación con la política. Y si la política la asociamos inmediatamente con partidos políticos, entonces hace todavía más difícil la relación entre fe y política. De manera que la fe, mientras sea más independiente de credos religiosos y esté más vinculada con lo humano, con la humanidad, con lo más hondo de las personas, entonces eso posibilita que haya un relacionamiento vital, un relacionamiento en positivo con otras dimensiones. Y si la política la entendemos no atrapada en partidos políticos, sino como esa dimensión pública de los seres humanos, entonces la fe y la política perfectamente se pueden entender, complementar y enriquecer. Y cuando la fe y la política van profundamente unidas, entonces podemos fácilmente relacionarla de manera inmediata con la historia, con la realidad histórica. Y en la realidad histórica, ¿qué es lo que tenemos? Pues seres humanos, humanitas y humanitos, que buscan vivir y buscan relacionarse unos con otros, vinculados con la naturaleza, con el ambiente, con la ecología. Entonces, fe, política, ecología, son dimensiones que perfectamente están íntimamente vinculadas unas con las otras y se pueden complementar, siempre que se busque la armonía. Porque fe y política, cuando se sitúa comprometidamente en la realidad social, en la realidad histórica, entonces va a promover una relación armónica y de equilibrio con la naturaleza, que la entendemos nosotros, al final de cuentas, como nuestra casa común. Ese lugar que no tenemos otro. El planeta es único, es nuestro, es suyo y es mío. Y ahí, en esa casa común, es en donde podemos nosotros encontrarnos de una manera muy provechosa, la fe en la humanidad, la fe en los seres humanos, la fe en la naturaleza, la fe en lo divino, mucho más allá de cualquier expresión religiosa, y todo eso con el cuidado, la protección de nuestra madre naturaleza, con la casa común. ¿Cómo pueden los líderes religiosos influir positivamente en la política sin imponer sus creencias? Bueno, no hay que imponer creencias, porque siempre que imponemos creencias, entonces separamos, distanciamos, establecemos muros, establecemos
trincheras con los seres humanos. No son creencias las que hemos de imponer, sino relaciones humanas que me lleven a ver a las demás personas como hermanas mías, como complemento de mi vida. Los otros, como dice el poeta, que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. En ese sentido, vamos a ser un líder religioso, va a ser mucho más eficaz, incluso en su propia creencia, cuando esté dispuesto al diálogo con otras creencias, a reconocer la riqueza de otras creencias, a valorar lo que otros piensen, independientemente si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esas ideas. Complementarnos en las ideas. Es más, poner en marcha dinamismos que me lleven a encontrarme con los demás desde la perspectiva del bien común, de la búsqueda de buscar juntos, hombres y mujeres, el bienestar en toda la sociedad y en armonía con la madre naturaleza. En ese sentido, vamos a crecer y vamos a ser creíbles en nuestro liderazgo como líderes religiosos. Siendo usted un veedor de justicia, derechos ambientales y humanos, ¿podría mencionarnos las 5 etapas de criminalización y asesinato que ha identificado en Honduras? El contexto es que hay personas que están comprometidas con la defensa del ambiente, con la defensa de sus ríos, con la defensa de sus bosques, con la defensa de la riqueza material, mineral, con la riqueza de sus territorios y de sus culturas. Hay personas, hombres y mujeres, en nuestra sociedad que están comprometidos. Punto de partida. Ese es el contexto. Esas personas comprometidas buscan que esos bienes de la naturaleza no solamente se protejan, sino que cuidándolos y armonizando con ellos, podamos nosotros recibir las bondades de la naturaleza. Y al recibir las bondades de la naturaleza, entonces nosotros nos planificamos, nos convertimos en hombres y mujeres que recibimos beneficios de la naturaleza. Dicho de otra manera, nosotros como seres humanos tenemos derechos. Tenemos que protegerlos y cuidarlos. Derechos para la vida, derechos para la alimentación, para la salud, para la recreación. La naturaleza también tiene sus derechos. O sea, derecho a vivir, derecho a crecer, pero también derecho a expandirse, derecho a recrearse como naturaleza. Esos derechos tenemos que cuidarlos. La relación entre derechos humanos y derechos de la naturaleza es lo que nos armoniza. Las defensoras, hombres y mujeres, de los bienes de la naturaleza, protegen esos derechos frente a un modelo que busca extraer todos los bienes de la naturaleza, convertirlos en dinero, convertirlos en capital, sin retribuir el daño que han hecho. Cuando eso ocurre, los propietarios, los que llevan el control de este modelo extractivo, que es el llamado modelo de desarrollo, primero tratan de ignorar a quienes defendemos los derechos de la naturaleza. Primer paso, los ignoramos. Si se logra ignorar, no pasa nada. Pero si no se ignoran, hay un segundo momento, que es cooptar a los ambientalistas. Es decir, sobornarlos, chantajearlos, darles premios, pues, hacer reconocimientos en el marco del modelo de desarrollo extractivo. Pues no logran cooptarlos, no logran sobornarlos, no logran comprarlos, se pasa a una tercera etapa, que es la estigmatización. Es decir, estos son enemigos del desarrollo, es gente revoltosa, incluso es comunista, es contraria al bien del progreso, son, a fin de cuentas, es gente enemiga de quienes promueven el desarrollo.
esa es la estigmatización. Esta gente revoltosa, esta gente es contraria a todo aquello que buscamos promover el desarrollo y el crecimiento de la economía. De la estigmatización se pasa a otra etapa, que es criminalizar. Criminalizar es decir, pues estos no solamente son revoltosos, sino que son criminales, han cometido delitos, y como la ley la controlan ellos, el sistema de justicia, el Ministerio Público lo controlan, entonces hay requerimientos fiscales en contra de los ambientalistas. No pasa eso, se llega la última etapa, la etapa que es a la que nadie de nosotros queremos llegar, que es la eliminación física. ¿Por qué? Por defender la madre naturaleza, los bienes de la naturaleza y por buscar la armonización entre los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Padre, ¿en qué etapa de las mencionadas anteriormente cree que se encuentra usted? Durante muchísimos años he sido ignorado. Qué bueno, pues, cuanto más silencioso se realiza el trabajo, mejor. Pues. Ignorado, durante mucho tiempo nunca he sido invitado por ejemplo, a las grandes entrevistas de los canales así. Sin embargo, no me he quedado en esa etapa. O sea, me han querido dar premios. Todavía recuerdo que en una ocasión un presidente de aquí quiso darme un premio de derechos humanos a nivel nacional. O sea, de esa manera buscan neutralizar el servicio que yo podría hacer. Pero luego también me han estigmatizado y me siguen estigmatizando. Pues. Ese padre es un revoltoso, es un amigo de criminales, es violento, promueve la violencia, promueve romper el orden constitucional, etc. Pero también en algún momento determinado me han amenazado con decir, mire, usted está cometiendo delitos porque está en contra de las leyes hondureñas y usted tendría que estar preso. También he pasado por eso. Entonces, pero principalmente yo trato de cuidarme junto con mis comunidades, pues, es decir, mis amigos y amigas con las que trabajamos juntos, trato de cuidarme, de preservar la vida. Tenemos el derecho, no solo eso, la obligación de preservar la vida, porque si cuidamos la vida de los demás, también tenemos que cuidar la vida personal, porque de esa manera estamos dando testimonio que este mundo no se salva ni con la violencia, ni con la eliminación física de nadie, sino con la preservación de la vida, hasta que lleguemos al final biológico, como lo admite nuestra fe cristiana. ¿Cuáles son los principales autores que se han identificado como responsables de generar esas etapas? Mire, son diversas estructuras, porque están empresarios locales, están grupos empresariales a nivel nacional, que están unidos, están íntimamente vinculados con funcionarios públicos y políticos, están asociados con otros medios de comunicación y también con estructuras del sistema de justicia. Esos actores conjuntos son los que impiden o andan impidiendo que los defensores, hombres y mujeres, realicen su labor, su función de defender los bienes de la naturaleza. Aún interponiendo denuncias, ¿cree usted que los mecanismos funcionan? ¿Cuáles son las debilidades que ha identificado? Es que la institucionalidad de justicia no funciona. Es más, ha funcionado de manera certera en favor de quienes son los que conducen el modelo de desarrollo extractivo. O sea, efectivamente, ahí funciona, pero la institucionalidad de justicia en tanto Estado de Derecho no solamente es frágil, sino que es casi inexistente. Existe el derecho en base a la ley de los fuertes. Entonces creo yo que nosotros tenemos que dentro del marco de nuestras luchas tenemos que demandar que haya una institucionalidad de justicia que sea independiente de grupos particulares y que defienda el bien común.
Es decir, luchar por una institucionalidad que se enmarque en el Estado de Derecho, para que entonces la ley se aplique de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. El bien de la persona es primero. Luego del asesinato de Juan López, el silencio gubernamental y el mensaje que enfatizó Manuel Zelaya en su contra, ¿nos podría contar si ha habido algún acercamiento o apertura de diálogo para esclarecer quiénes son esos autores intelectuales? Bueno, mire, yo he tenido un acercamiento con la señora presidenta, a quien yo le tengo una estima especial, pues. Ella me escribió pidiéndome que colaborara con el secretario de Seguridad para buscar avances en la investigación, además de las 3 personas que están capturadas como sospechosos de ser los gatilleros. Yo lo que hice fue hacer pública la presión, porque tenemos que presionar, de que el Partido Libre tenía que salir del silencio, no tanto por lo que hubiesen escrito, como hizo el expresidente don Manuel Zelaya Rosales, que sí repudió el crimen casi inmediatamente, sino porque han guardado silencio en relación con una persona que se llama Adán Funes, que es el alcalde de Tocoa. Él está intocable. ¿Por qué ese silencio frente a este señor? Cuando incluso el Tribunal de Honor del Partido Libre, en junio de este año 2024, cuestionó su participación y lo increpó, pues, para que respondiera a una serie de preguntas como condición para que continuara o no como miembro del Partido Libre. No respondió y ahí hay un silencio. Este silencio para mí es altamente sospechoso. ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué no actúa en absoluto el Partido Libre, comenzando por su cabeza, en relación con las denuncias que Juan López hizo al señor alcalde municipal? Sigue intocable, es uno de los, desde nuestra perspectiva, sospechosos que tienen que investigársele, y sin embargo se guarda silencio. Ese silencio es inadmisible. Padre, ¿cree que el Estado está confundido al actuar como partido político y al mismo tiempo como autoridad estatal? Sí, efectivamente hay una confusión. ¿Por qué? Porque el partido político, en este caso Libre, es un partido político que con pleno derecho ha llegado al control del gobierno por la vía electoral, y su presidenta asumió la presidencia en virtud de las elecciones en donde la inmensa mayoría de la sociedad depositó su voto para que ella fuera la presidenta. Pero una vez que es presidenta, el Partido Libre, hay un coordinador general, pero ella es presidenta de todos los hondureños, de la gente de Libre, pero también de los otros partidos políticos, de los que no somos partidos políticos, de los que somos de confesiones religiosas, de los que no son de confesiones religiosas, es decir, es la presidenta de toda la sociedad hondureña. Entonces, cuando yo cuestiono que el Partido Libre ha quedado callado, no estoy cuestionando tanto a la presidenta, sino a ese partido, cuyo coordinador general no ha dicho nada en relación con Adán Funes. Y allí hay una confusión, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido político y otra cosa son los movimientos sociales. Yo me ubico desde los movimientos sociales y tengo pleno derecho a presentar cuestionamientos al partido en el gobierno, a los otros partidos, pero también al gobierno mismo. ¿Cuáles son las principales amenazas contra la libertad de expresión y cómo se ha visto usted amenazado hasta la fecha? No, mira, amenazas así directas, personales, en los últimos tiempos no he tenido. Ahora, hay una especie de amenaza larvada. Cuando, por ejemplo, doy una opinión en público, porque tengo derecho a dar mi opinión en público, no solamente porque soy hondureño, sino que soy analista social y además tengo responsabilidades desde la institución en donde yo trabajo, sino que cuando yo doy ese tipo de opinión, casi de inmediato hay una especie de sanción
en negativo de lo que digo. O sea, no escuchan, pero además si escuchan es para tergiversar o para darle una desviación a la opinión que estoy manifestando. Y por otra parte también hay una tendencia que hay que tener mucho cuidado con ella, a tener control sobre lo que se opina e incluso sobre los medios de comunicación. El control de los medios muchas veces a través, por ejemplo, de la compra de publicidad. Si usted llena de publicidad como gobierno a un determinado medio de comunicación, ¿qué libertad va a tener? ¿Qué margen de libertad va a tener para ejercer la libertad de expresión? O sea, y cuando nosotros no nos dejamos controlar por publicidades, por ejemplo, o porque nos quieren cooptar, entonces somos fácilmente vistos como enemigos y entonces la tendencia el peligro es a que se quiera imponer un pensamiento único en una sociedad tan diversa como la que tenemos. No hay peor peligro para una sociedad que la imposición de un pensamiento único que venga de poderes establecidos, porque esa es una manera de aplastar no solo la libertad de expresión, sino también aplastar la dignidad de todas las personas. ¿Cómo podemos defender la libertad de expresión? No callarnos y además unirnos con otras voces para que esas voces sean comunes y sean fuertes y también cuidar las voces de nuestras comunidades que son las que normalmente están más indefensas, esos liderazgos de base. Y a su vez que nuestras voces nacionales se unan también con voces internacionales para que podamos tener la mayor capacidad para ejercer nuestra voz y nuestro derecho de dar nuestras opiniones sin que tengamos que recibir restricciones. ¿Qué mensaje de esperanza y llamado a la acción le daría a las juventudes hondureñas en el contexto actual? Tenemos vida y mientras tengamos vida siempre hay nuevas oportunidades. Que no sea la imposición de ideas que no sean dialogadas con nosotros las que nos dominen. Siempre hay que mantener un nivel fundamental de rebeldía. Una juventud que no sea rebelde no es juventud. La juventud, para ser juventud, tiene que mantener la veta de rebeldía. La historia de Honduras está repleta de rebeldías juveniles. Mire, fue la rebeldía juvenil la que impulsó la huelga bananera de 1954. Fue la rebeldía juvenil la que hizo surgir organizaciones feministas y organizaciones indígenas. Fue la rebeldía juvenil la que estuvo detrás de la lucha en contra del golpe de Estado. Fue la rebeldía juvenil la que condujo también la lucha contra la imposición del fraude electoral. Es la rebeldía juvenil la que tiene la capacidad vital de impulsar transformaciones. No perdamos esa rebeldía porque es lo que da esencialmente identidad a la juventud hondureña. ¿Cómo influyen las elecciones en Estados Unidos en la situación política y social en Honduras y de qué manera esos discursos de odio hacia las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y los defensores de derechos humanos impactan en nuestra región? Bueno, es que mire, hay un modelo internacional basado en las potencias. Y las potencias se basan en control económico, en control ideológico, en el control de ideas en general. Ese es uno de los grandes papeles de Estados Unidos. No aceptan que haya divergencias y eso lleva a que los sectores que quieren hacer sentir su propio dinamismo, su propia tendencia,
para que se respete su credo, pero también para que se respete su manera de vivir, que se respete la diversidad sexual, eso es aplastado, porque es divergencia que atenta contra las potencias que controlan no solo el pensamiento, sino también quieren controlar la conciencia. Mantener la libertad de conciencia y luchar por nuestros propios derechos frente a cualquier tipo de imperio y cualquier tipo de imposición, por muy poderosa que sea en el mundo, creo yo que es el derecho que nos asiste y el que nos va a dar la libertad.